Voy a empezar quizá dando una definición. En principio, vamos a considerar todo el tiempo foliaciones holomorfas. Pero en el caso local, ¿no? Voy a usar esta notación, que sería para decir que vamos a trabajar en un entorno del origen en CN. Ahí es donde va a estar. ¿Cuál es el entorno exactamente? No importa mucho. Siempre tenemos el derecho de hacer el entorno un poco menor. Lo que queremos es saber, digamos, cuál es el comportamiento bien próximo del origen. Entonces, otra cosa que vamos a hacer es considerar foliaciones que tengan codimensión mayor o igual que 2. En principio, si queréis, podéis considerar que estamos trabajando con campos de vectores definidos en un entorno del origen en Cn. Claro, para que la codimensión sea mayor o igual que 2, n en ese caso tendría que ser mayor o igual que 3. Pero en ese caso ya están prácticamente todas las ideas. Así que podemos pensar eso, campos de vectores definidos en un entorno del origen en C3. Y la definición que quería dar para comenzar es la definición de completamente integrable. Es decir, podemos, cuando trabajamos en cualquier tipo de sistema dinámico, por ejemplo, o con ecuaciones diferenciales, pensar en varios puntos de vista. Uno es estudiar el caso genérico, o sea, el caso, digamos, que ocurre con más probabilidad. Y otro es estudiar los casos más simples, para ver si ahí obtenemos alguna información, también para saber de qué tipo son los sistemas cuando se produce un colapso, o sea, digamos que sería el estudio de las singularidades. Entonces vamos a estudiar hoy campos de vectores o foliaciones holomorfas de codimensión mayor o igual que 2, particularmente simples. Entonces decimos que f es completamente integrable. Voy a copiar aquí. Vamos a usar, para no escribir todo el tiempo completamente integrable, CI. Si cada codimensión, vamos aquí a decir que es Q. Vamos a escribir codimensión todo el tiempo. Q va a ser la codimensión todo el tiempo, la Q minúscula. Entonces es completamente integrable si existen Q integrales primeras de nuestra foliación, o sea, un número máximo de integrales primeras. Vamos a pedir que esas integrales primeras sean meromorfas. También podríamos pedir que fueran holomorfas, pero vamos a considerar el caso más general. Entonces, queremos que haya Q integrales primeras meromorfas de la foliación, claro, de tal forma que en algún sentido, que vamos a especificar ahora mismo, son independientes. Entonces, la independencia quiere decir simplemente que cuando consideramos el producto exterior de sus diferenciales, lo que va a aparecer claramente es una Q-forma, y esa Q-forma holomorfa definida en un entorno del origen en Cn no es idénticamente nula. ¿Qué quiere decir esto? Si consideráis la aplicación dada por F1, F2, Fq, o sea, esta aplicación, y miráis sus niveles, el nivel genérico tiene exactamente codimensión Q. Entonces, los niveles genéricos van a ser hojas de esta foliación. Pero no necesariamente toda hoja es un nivel, como vamos a ver en breve. Entonces, esta F1, Fq es llamada una integral, por ejemplo, para darle un nombre, una integral primera completa. En este caso sería meromorfa. Si pidiéramos que todos los f's
son holomorfos, sería una integral primera holomorfa. Bueno, ese es el objeto, digamos, con el que vamos a trabajar. ¿Hay una condición adicional ahí respecto donde no se cumple eso con la singularidad? No. No. Vamos a considerar casi siempre el caso de singularidad aislada, pero no hay ninguna, a priori no hay ninguna condición sobre dónde esto se anula, nada de eso. Entonces, un ejemplo. Claro, si consideramos n-1, vamos a pensar n igual a 3, ¿no? Y la codimensión siendo 2. O sea, sería un campo de vectores definido en un entorno del origen en C3. Entonces, ¿cuál es la condición en ese caso de ser completamente integrable? Que las f's, que en este caso serían 2, ¿no? f1 y f2, fueran integrales primeras, que en el caso de un campo de vectores es lo mismo que decir que cuando aplicamos x a esas funciones el resultado es idénticamente nulo. Esa sería la condición de tener como integrales primeras, y la segunda condición es que sean independientes, que simplemente que esta forma diferencial de nuevo no sea idénticamente nula. Esas serían las condiciones que estaríamos pidiendo, por ejemplo, para un campo de vectores en dimensión 3. Entonces podemos poner como ejemplo f1 siendo, por ejemplo, vamos a considerar, como estamos en C3, las variables x, y, y z. f1 sería x por z y f2 sería y por z. Bueno, en ese caso podemos calcular d de f1 exterior de f2, que sería, vamos a ver, porque no sé si me voy a acordar, z por z multiplicado por d de x exterior de y más y por d de x exterior de z menos x por d de y exterior de z. Además, bueno, esto va a definir una foliación, una dos forma de este tipo de definir una foliación de codimensión 2, o sea, dimensión 1, que una vez que dividimos por esto tiene como lugar singular solo al origen. Si lo queréis ver como un campo, porque estamos en dimensión 3 ambiente y dimensión de la foliación igual a 1, los coeficientes del campo son esencialmente estos. Entonces, el campo que está determinado, o la única foliación que está determinada por estas dos integrales primeras de dimensión 1, es la que tiene como campo de vectores a x por la parcial de x más y por la parcial de y menos z por la parcial de z. Podéis comprobar inmediatamente que cuando aplicamos el campo a cualquiera de estas dos funciones el resultado es 0. Entonces, ese sería un ejemplo de foliación que es completamente integrable y cuya integral primera completa estaría formada por xz e iz. Ok. A ver. Esta foliación de aquí, la foliación dada por x, es completamente integrable. Ya es una foliación que veremos más tarde, ya por si tiene algún interés. Entonces, ¿qué resultados son conocidos? ¿Qué resultados tenemos que son clásicos? Quizá conviene la pena mencionar el caso en que la codimensión es 1, a pesar de que no es el que vamos a tratar, pero bueno, no vamos a tratar porque ya ha sido tratado, o sea, no es. Entonces, es un caso un poco, vamos a ver, podríamos definir CI, hay dos posibles definiciones para completamente integrable. Una de ellas pidiendo que las funciones sean meromorfas y la otra es pidiendo que las funciones sean holomorfas. Claro, obviamente si el caso meromorfo contiene al holomorfo. Pero vamos a usar esta notación, que es que la integral primera completa es holomorfa. O sea, sería completamente integrable holomorfo. Ok, entonces esa condición, eso es,
que la foliación en este caso, de codimensión 1 sea completamente integrable como una integral primera completa holomorfa es una condición topológica. Es el teorema de Mattei y Moussu del artículo Holonomie et intégrales premières del año, Holonomía de integrales primeras del año 80. Y la condición es que las hojas de la foliación, aquí hay que fijar obviamente un entorno, pero se fija un entorno suficientemente pequeño, las hojas, toda hoja de hecho, de esta foliación es cerrada en el complementario del conjunto singular. Esa sería la primera condición. Y la segunda sería que hay un número finito de hojas que se acumulan en el origen. Son las llamadas separatrices. Es que el origen pertenece al cierre de la hoja. Entonces, todas estas dos condiciones son claramente topológicas. Si uno considera un homomorfismo que envía hojas en hojas y el lugar singular en el lugar singular, las dos condiciones son preservadas, la de ser cerrada y la de que el origen esté en el cierre topológico de la hoja. La otra propiedad, la otra definición, la que hemos dado como definición más general de ser completamente integrable con integrales primeras a priori meromorfas, no es un invariante topológico. O sea, esta ser CI, en el caso de codimensión 1, no es una propiedad topológica. O sea, hay dos foliaciones que son conjugadas topológicamente, una es completamente integrable y la otra no. Este ejemplo no sé exactamente de qué año es, debe ser de la misma época, es de Suzuki. Entonces, tenemos que la condición de ser completamente integrable holomorfa es una propiedad topológica y la de ser completamente integrable en general no. ¿Qué más podemos querer decir? Si vamos al caso de codimensión 2 o más, enseguida la situación es un poco más complicada, porque, por ejemplo, ni siquiera esta propiedad es ya un invariante topológico. O sea, ser completamente integrable en el caso con una integral primera completa formada por dos funciones holomorfas no es una propiedad topológica. Este es un resultado de Piñeiro y Reis del 2014. Entonces, tenemos algunas complicaciones adicionales que aparecen cuando aumentamos la codimensión. ¿Vale? Claro, una cosa que yo quería aquí resaltar rápidamente es un poquito por qué tenemos una cierta dificultad al estudiar estos sistemas que son completamente integrables. Por ejemplo, incluso un campo de vectores completamente integrable en C3. ¿Dónde aparece la dificultad? Y aquí podemos ver un fenómeno curioso, que es que el campo de vectores tiene una singularidad aislada, pero este producto no tiene singularidad aislada. O sea, cuando tomamos estas dos integrales primeras, el producto exterior de las diferenciales tiene una singularidad que sería z igual a 0 de codimensión 1. Y ese tipo de problemas hacen complicado estudiar estos sistemas, porque uno no puede simplemente pasar de los campos a las formas, de los campos a las dos formas,
¿por qué no consigue mantener el tamaño del lugar singular? De hecho, una cosa que se puede mostrar es la siguiente. Si, en el ejemplo que hemos dado, en este ejemplo que hay aquí, si tomamos dos formas, dos unformas, o sea, queremos, porque claro, yo aquí estoy tomando dos unformas de tal forma que cuando las aplico el campo X, el resultado es 0, obviamente porque son integrales primeras las f's. Y estoy diciendo, el producto exterior tiene una singularidad grande, pero a lo mejor si escogiera las integrales primeras de otra manera, la singularidad sería más pequeña, o si escogiera formas diferenciales cualesquiera que se anularan en X, también la singularidad sería más pequeña. Y la singularidad nunca es tan pequeña como nos gustaría. Si tomamos dos formas diferenciales, holomorfas, en el caso que nos ocupa en C3, y pedimos que ambas definen una foliación de codimensión 1. Pedimos que la foliación de dimensión 1 dada por X esté contenida en esa foliación de codimensión 1. O sea, dicho en otras palabras, más fácilmente incluso, que cuando aplicamos cada una de esas formas al campo de vectores, el resultado sea 0. Ahí pasa con DDF1 y DDF2. Entonces, si ahora consideramos el producto exterior, esto ya no es necesariamente la diferencial de una integral primera, no sabemos lo que es, pero si consideramos el producto exterior, lo que sí que es bien fácil de ver es que como la foliación, la intersección de las foliaciones dadas por omega 1 y omega 2 tiene que ser la foliación dada por X, omega 1 exterior omega 2 tiene que ser un múltiplo de esto. En particular, si es un múltiplo de esto, se anula en el origen. Cuando digo de esto es de todo menos el z. Entonces se anula en el origen. Y ahora hay un resultado por ahí, no sé quién es, lo puedes encontrar en un artículo de Ayrton Medeiros, que dice que si tienes un producto de Q formas, aquí son dos, que es singular en el origen, entonces la dimensión del lugar singular siempre mayor o igual que Q menos 1, donde Q es la codimensión, en nuestro caso es 1. Entonces resulta que ese producto aquí nunca tiene singularidad aislada. Y de hecho, como no tiene ninguna singularidad aislada y tiene que ser un múltiplo de este, tiene que tener una singularidad de codimensión 1. Entonces, en el caso que nos ocupa, no solo es mayor o igual que, no solo es mayor o igual que 1, de hecho, en el caso que estamos tratando es igual a 2. Entonces, esa hipersuperficie que aparece ahí, z igual a 0, aparece siempre. Entonces, hay un problema al hacer la traducción, por ejemplo, en el caso de campos a formas y de formas a campos. Los lugares singulares no son exactamente los mismos. O sea, para tener el mismo lugar singular, hay que hacer como aquí, hay que tomar el producto exterior y después dividir. Muy bien, entonces era un poco para introducir. ¿Alguna pregunta? Voy a borrar esto de aquí también. ¿En esas formas son cualesquiera? Sí, solo la única cosa es que tienen que anular a X. ¿Ni siquiera integral? Sí, ni siquiera integral. Ok. Entonces vamos a ver, en el espíritu de esta propiedad de aquí, vamos a ver algunas propiedades topológicas que están relacionadas con el hecho de ser completamente integrable. La voy a escribir aquí para no tener que repetir todo el tiempo. Propiedades topológicas de foliaciones, por ejemplo, de foliaciones dadas por campos de vectores definidas en un entorno del origen en Cn con n mayor o igual que 3. Entonces, vamos a usar aquí f epsilon para denotar la foliación inducida en la bola abierta de centro 0 y radio epsilon, para no tener que escribir todo el... Entonces, tenemos una foliación, pero como
la podemos ver en cualquier bola centrada en el origen suficientemente pequeña. Entonces, en algunos momentos, como ocurre casi siempre que se estudian fenómenos locales, es posible que necesitemos disminuir el radio de la bola. Entonces, vamos a necesitar reducirlo, pero en algún momento vamos a necesitar fijarlo. Entonces, por eso vamos a colocar este epsilon de aquí. Para decir que estamos trabajando en una bola concreta, a pesar de que cuál es la bola no es fijada desde el inicio. Entonces, la primera propiedad sería la misma que se tiene aquí, que cuando consideramos las hojas de F epsilon, las hojas son cerradas fuera del lugar singular. Hay un pequeño problema en toda esta... al pasar de Q igual a 1 a Q igual a 2, que en el caso Q igual a 1, si tenemos un entorno de una hoja en el cual todas las hojas son cerradas, se prueba de una manera bastante simple que el grupo de holonomía es finito. Eso no es verdad para Q mayor o igual que 2. Entonces vamos a imponer esa propiedad, que la propiedad que vamos a imponer es consecuencia directa de esta propiedad de hojas cerradas para el caso de codimensión 1, pero como no lo es para Q mayor o igual que 2, la vamos a imponer explícitamente. Que sería que si tomamos para toda hoja cerrada, vamos a poner aquí un epsilon para que se vea que es de esta foliación cerrada, podemos considerar el grupo de holonomía, no sé, fijamos un punto de la hoja y consideramos, entonces tenemos la hoja y en algún lugar tenemos una transversal a la foliación que tiene dimensión exactamente Q, que tiene dimensión igual a la codimensión. Esto es simplemente, pues eso, la representación de holonomía. Y lo que pedimos es que la imagen por esta representación de holonomía sea un grupo finito. Es lo mismo que decir que el grupo de holonomía es finito. Entonces, toda hoja cumple que el grupo de holonomía es finito. Ya digo que en el caso en que Q es igual a 1 es consecuencia de A. Pero en general, para Q mayor o igual que 2 no es verdad. Y la última propiedad que quería poner era que cualquier hoja que tomemos, estas son propiedades que con las que vamos a trabajar. Luego veremos qué relación tienen, por ejemplo, con ser completamente integrable. La última propiedad que quería considerar es que L epsilon es transversal al borde de la bola para toda separatriz, para toda hoja L epsilon tal que para toda hoja tal que la intersección con el lugar singular sea distinta del vacío. De nuevo, como vamos a tratar preferentemente el caso de singularidad aislada, esta propiedad va a ser que 0 pertenece al cierre de la hoja. Y a esto de aquí lo llamamos separatriz. O sea, las hojas que cumplen esta propiedad no son cerradas porque obviamente el origen es una singularidad y no pertenece a la hoja, pero sí que pertenece al cierre. Pero, entonces, ese tipo de hojas, las hojas no cerradas las vamos a denominar separatriz.
Entonces tenemos esas propiedades topológicas. Y una cosa que ocurre, que es interesante, porque he introducido esto aquí ahora, es porque están bastante relacionadas con la propiedad de ser completamente integrable. Si queréis un lema, bueno, la verdad es que más una proposición, cuando uno la prueba con toda generalidad, es que si tomamos un germen de foliación completamente integrable, sin ninguna hipótesis, de hecho, claro, tiene que ser un germen de foliación, como siempre todos estamos trabajando en el caso local, o sea, definido en un entorno del origen en Cn. Pero no tenemos aquí ninguna hipótesis a priori sobre el lugar singular de la foliación, nada. Entonces, solo con esas propiedades ya sabemos que A y B valen. Claro, ¿qué quiere decir eso? Pues que existe un épsilon donde vale A épsilon y al mismo tiempo vale B épsilon. Para no escribir aquí, a ser muy formal, es eso. Para un entorno suficientemente pequeño, valen A y B. Entonces, estas son propiedades claramente topológicas de la foliación. Ser cerrado es topológico, el que el grupo de oleonomía sea finito es topológico. Esta no es tan topológica, pero incluso se podría dar una definición topológica de esta propiedad. O sea, aquí la transversalidad que estamos pidiendo es transversalidad topológica. O sea, si tuviéramos un borde del dominio en el que estemos trabajando, la bola de centro cero y radio épsilon, que fuera así, y tuviéramos una trayectoria que hiciera así, eso para nosotros sería transversal. Porque el punto aquí, lo que uno quiere ver es que obviamente aquí hay algunos problemas de dimensión, pero lo que uno quiere ver es que las hojas cercanas varían continuamente. Eso es lo que para nosotros quiere decir transversalidad. Entonces no necesitamos la definición diferencial. Es una cosa homeomorfa, algo que tiene esa propiedad de transversalidad, nos sirve igual. Bien, entonces tenemos que, si es completamente integrable, integral primera holomorfa, meromorfa, en los dos casos sirve esa propiedad, A y B valen. Y aquí quería ver un ejemplo de cómo esta propiedad, o sea, sería ver esta proposición, no una prueba porque no tenemos mucho tiempo, pero sí una idea de por qué esto sirve para la idea de la prueba, de la demostración, en el caso más simple, que sería con dimensión 2 y dimensión 3, o sea, para un campo de vectores que está definido en un entorno del origen, en C3, que es, claro, completamente integrable. Entonces, el punto aquí principal es que, claro, en ese caso la integral primera, vamos a suponer además que no solo es completamente integrable, sino para hacer un poco más simple la prueba, que la integral primera completa es holomorfa. Entonces, el punto principal es que vamos a considerar fg nuestra integral primera completa, ¿vale? Y el punto aquí es que, obviamente, las trayectorias de x están contenidas en los niveles de f y g. O sea, si uno tiene P un punto cualquiera en un entorno del origen, uno puede considerar P un punto, por ejemplo, que no sea, yo qué sé, singular. Uno considera la hoja de la foliación que pasa por el punto P y lo que va a ocurrir, claro, es que va a estar contenida en el nivel correspondiente, ¿no? Aquí en AB, donde AB es obviamente el valor de fg en el punto P. Entonces está contenida en un nivel, siempre. Y los niveles genéricamente tienen dimensión 1, entonces es casi medio que obvio que para una hoja genérica
la hoja va a tener un cierre que va a ser una curva analítica cerrada y que obviamente la hoja va a ser ese conjunto analítico menos el lugar singular. Entonces va a ser un conjunto analítico menos un número finito de puntos. Lo que pasa es que esto, el hecho de que este conjunto tenga dimensión 1 no es una propiedad universal, o sea, no es una propiedad que valga siempre. Y ya hemos visto un ejemplo. Si tenemos el campo x parcial de x más y parcial de y menos z parcial de z, ahí habíamos quedado en que f era x por z, g era y por z. Hay un nivel ahí que tiene dimensión 2, que es el nivel 0. Entonces las hojas que están contenidas ahí, bueno, bien, sí, están contenidas en un conjunto analítico, pero es de una dimensión mayor que la dimensión de la hoja, entonces no es muy útil eso. Si hacemos ahí un pequeño dibujo para ver cómo son las trayectorias de ese campo de vectores, lo que vais a ver es que hay un plano invariante, que es el z igual a 0, en el cual por restricción tenemos una singularidad dicrítica, de hecho una singularidad radial. Entonces todas las rectas pasando por el origen son separatrices y luego también tenemos el eje z, que también es otra separatriz. Cuando x igual a y igual a 0, claramente la expresión indica que el eje z es invariante. Entonces, claro, si tomamos integrales primeras, claro, la integral primera a lo largo de cualquiera de estas, aquí la hoja es la recta pasando por el origen menos este punto. Entonces, las integrales primeras tienen que ser constantes alrededor de las hojas, pero como además son continuas, no son homomorfas, la integral en cualquiera, el valor de la integral en cualquiera de los puntos de esta curva tiene que ser el mismo que en 0. Entonces, claro, si estas dos integrales primeras toman en 0 el valor 0, todo este plano tiene que ser un plano en que las dos integrales primeras se anulen simultáneamente. Eso no se puede evitar con integrales primeras holomorfas. Toda integral primera holomorfa se anula en todas las separatrices. Entonces, en particular, en un espacio como este, z igual a 0, que está formado por separatrices, se tiene que anular. Pero en ese caso, lo que tenemos, vamos a ver, lo que tenemos es que ahí tenemos una integral primera meromorfa que no es constante. Si consideramos g partido por f, que es y partido por x, ¿no? El cociente de integrales primeras es una integral primera. Lo único que perdéis aquí, obviamente, es que ahora ya no es una integral primera holomorfa, pero sí que es verdad que el campo de vectores aplicado a esa función es 0 porque es una integral primera. Entonces, por restricción a z igual a 0, eso está diciendo que y partido por x, los niveles de y partido por x son exactamente los cierres de las hojas. Y en particular eso determina de nuevo que tienen dimensión, que su cierre es una curva, en este caso una recta, analítica cerrada. Entonces, con eso tendríamos A. Entonces, ¿cómo sería el caso general? En el caso general tendríamos que considerar los niveles genéricos. Entonces, las hojas contenidas en los niveles genéricos tendrían la dimensión correcta. Y luego hay que considerar los niveles, por llamarlo de alguna manera, singulares, en los cuales la dimensión es mayor que la codimensión de la foliación. Aquí la foliación tiene dimensión 1, entonces los niveles genéricos tienen dimensión 1, pero este de aquí, el que corresponde al plano z igual a 0, tiene dimensión 2. Y ahí lo que hacemos es intentar encontrar otras integrales primeras que nos permitan separar las distintas hojas que aparecen, por ejemplo, en este conjunto analítico formado por separatrices, como aquí la y partido por x. Entonces se puede hacer ese proceso y se tiene en general que todas las hojas son cerradas fuera del lugar singular. Aquí estoy contando un caso muy simple. El B también es una... vamos a ver, no quería aquí... el B
lo que tendríamos, por ejemplo, en el caso que estamos considerando, es que un grupo de holonomía de una hoja, la imagen del grupo de holonomía, la imagen de la representación de holonomía, quiero decir, tiene que estar contenida en los difeomorfismos definidos en un entorno de la transversal T, en un entorno del punto P, tales que, claro, tales que el difeomorfismo respete las dos integrales primeras. Porque, claro, las hojas viven en la holonomía, bueno, no sé, hasta me imagino que sabréis, pero en cualquier caso lo que siempre va a asociar es a un punto otro que está en la misma hoja. Entonces, si tienes funciones que son constantes sobre las hojas, la holonomía tiene que preservar los valores de esas funciones. Entonces tenemos estas dos propiedades. Y este grupo de aquí, la idea es que es siempre un grupo finito. Bueno, aquí no es igual, es contenido. Porque si uno intentara, digamos, linealizar la idea detrás de la definición de este grupo y pasar de difeos a campos de vectores, pues lo que uno consideraría sería campos de vectores definidos en un entorno, holomorfos definidos en un entorno de P en T, tales que F y... Vamos a cambiar de nombre porque aquí ya lo usamos para otras cosas. Tales que se tiene eso. Esto sería la versión en campos de esta definición de un grupo, del grupo de los difeos que preservan F y G. Esto aquí es muy fácil de demostrar que solo tiene al campo de vectores nulo. Porque precisamente el hecho de que F y G sean independientes dice que los coeficientes de I van a ser solución de un sistema lineal homogéneo con una matriz regular. Entonces, la única solución es la solución nula. Esto es muy fácil de demostrar. Y digamos que sería... Entonces, la idea sería que, de alguna manera, este grupo tiene que tener a esa álgebra de Lie como álgebra de Lie del grupo. Y esa álgebra de Lie es trivial, entonces si esto tuviera alguna estructura de grupo de Lie, el grupo tendría que ser finito. Bueno, pues se puede hacer de una manera completamente rigurosa ese argumento y este grupo es finito. Entonces este grupo que está contenido en él también es finito. Entonces la propiedad B también se deduce, no inmediatamente, pero se deduce de ser completamente integrable. Si tenemos una foliación completamente integrable, las propiedades A y B valen siempre para un epsilon suficientemente pequeño. La propiedad C no es necesariamente siempre verdadera. Esa no es difícil encontrar ejemplos de foliaciones completamente integrables que no cumplen C. Pero A y B valen siempre. Ok, ¿alguna pregunta? Entonces, vamos a decir que un germen de foliación, F foliación holomorfa siempre. Es topológicamente completamente integrable. Vamos a llamar esto de TCI. Si se cumplen A, B y C. Siempre para un epsilon suficientemente pequeño.
Como he dicho, topológicamente completamente integrable va a implicar completamente integrable. Pero la otra implicación no es verdadera. Sí, no sé si a lo mejor es un poco confuso esto, pero digamos que esto lo que quiere decir es que son foliaciones que desde un punto de vista topológico tienen propiedades relacionadas con la integrabilidad completa. Muy bien. Y vamos a intentar volver al ejemplo este de Matei Musu, que decíamos que ser completamente integrable en el mundo holomorfo y en codimensión 1, o sea, esta propiedad para codimensión 1 era equivalente, digamos, a hojas cerradas, pero hojas cerradas en codimensión 1 es lo mismo que A y B. De hecho es lo mismo que A, pero A implica B en codimensión 1. Y la otra propiedad es número finito de separatrices. Pero esta propiedad implica C. Porque en el caso en que solo hay un número finito de separatrices, se utiliza la estructura cónica de esos conjuntos analíticos de las separatrices. Esas separatrices van a ser de manera natural transversales al dominio de definición, a la frontera del dominio de definición. Entonces esto es simplemente por la estructura cónica de los conjuntos analíticos. Entonces, en el caso, digamos, las foliaciones con integral primera, en el caso de codimensión 1, holomorfa, integrales con integral primera holomorfa, son topológicamente completamente integrables, además de, obviamente, completamente integrables. Entonces, lo que nos gustaría ver inicialmente, yo creo que es de eso de lo que podemos hablar, es si podríamos construir un ejemplo con unas propiedades como esta, las del caso completamente integrable holomorfo en codimensión 1 para codimensión 2. Podemos llamar eso un ejemplo de Matei Musu, por ejemplo. Entonces ahora voy a decir exactamente qué propiedades tiene que cumplir. Por ejemplo, esto se puede hacer en cualquier codimensión, pero podemos pensar que estamos con campos de vectores, entonces la codimensión es... Vamos a pensar que n es 3 y q es 2, o sea, campos de vectores en dimensión 3, ¿no? Vamos a complicarnos más la vida. Entonces, las condiciones que pedimos al ejemplo, ¿no? Antes tenemos que decir qué es lo que es un ejemplo, es que la singularidad sea aislada, que se cumplan A, B y que tenga un número finito de separatrices. Cosa que todas esas propiedades las cumple cualquier foliación completamente integrable holomorfa para q igual a 1. Entonces, existe un ejemplo que tenga esas cuatro propiedades. Y el principal resultado que podemos probar es que la respuesta es no. No existe ese ejemplo. Entonces, de ahí, de la ausencia de ese ejemplo, ¿qué es lo que podemos deducir? Podemos deducir lo siguiente. Si ahora tomamos, hay unos teoremas que son evidente consecuencia de lo anterior. Si tenemos una foliación que sea completamente integrable, ¿vale? Y que cumple A y B, entonces una de las otras dos propiedades tiene que ser falsa, porque no puede cumplir las cuatro. Entonces, o el lugar singular es grande,
o hay infinitas separatrices. Bueno, estábamos diciendo campos de vectores, o sea, o infinitas separatrices. Claro, pero también hemos dicho al principio, o bueno, en un momento está todavía escrito aquí, que si una foliación es completamente integrable, independientemente del lugar singular, A y B valen siempre. Entonces, el segundo resultado es que si X... Entonces aquí no es completamente integrable, perdona. Es X que cumple A y B. Si X es completamente integrable, X es completamente integrable, entonces vale lo mismo. El resultado es exactamente el mismo. Tenemos entonces que un campo de vectores completamente integrable o va a tener infinitas separatrices o va a tener un lugar singular grande. Y una consecuencia rápida de ese resultado es que si consideramos estamos en Cn0 y consideramos n funciones que sean una integral primera completa de algo, o sea, que el producto exterior de sus diferenciales no sea idénticamente nulo. Pero además pedimos que el nivel, vamos a ver, eso es, vamos a pedir que esto de aquí sean todo integrales primeras, perdón, que sean funciones definidas en un entorno del origen, analíticas, ok, y lo que vamos a tener, y vamos a considerar la foliación, f es la foliación que tiene esta integral primera. Solo hay una. Que los niveles de esto tienen dimensión 1, entonces solo hay una foliación que tenga esa integral primera. ¿Y qué más vamos a pedir? Vamos a pedir que el nivel del origen tiene dimensión n-1, dimensión pura n-1. Eso aquí bueno, aquí no tiene mucho, es lo mismo que decir, no sé. No, como dimensión pura 1, ¿no? Eso, 1. Disculpe. Entonces, con esas propiedades, si pedimos todas esas propiedades, tendríamos una foliación completamente integrable, a la cual le podríamos aplicar este teorema, pero que no puede tener infinitas separatrices. Las separatrices son curvas invariantes, están todas contenidas aquí. Entonces, como tiene dimensión pura 1, las separatrices son las componentes irreducibles de esto y solo hay un número finito. Entonces, como no hay infinitas separatrices, el lugar singular es grande. Entonces, el resultado sería que todo esto, implica que la dimensión del lugar singular de la foliación es mayor o igual que 1. Quizás se puede demostrar de otra manera, pero esta es una aplicación simple de estos resultados. Ok. Sí, que una cosa. Este resultado es una generalización de un resultado de Piñero y Reis. En el mismo artículo que mencioné antes, o sea, el mismo año. En el caso de ellas, el asunto aquí es que están trabajando en dimensión 3, además se pide que la foliación inducida por X sea relativamente simple, se tiene que desingularizar en una única explosión, todas las singularidades tienen que ser aisladas. Entonces se piden algunas condiciones, aquí eliminamos esas condiciones
y simplemente decimos que completa, y de hecho también se pide que la integral primera completa sea holomorfa. Aquí también eliminamos esa posibilidad e incluso damos una versión topológica del teorema. Vale. ¿Alguna pregunta? A ver cuánto tiempo tengo. Entonces, ¿cómo se demostraría, por ejemplo, este resultado? Bueno, aquí nada. ¿Cómo se mostraría ese teorema? Bueno, una idea de la prueba, porque no hay aquí algunos detalles técnicos que no vamos a comentar, digamos, en todo detalle. Entonces, una cosa importante, muy importante de hecho, es que los grupos de holonomía son finitos. Aquí hago unos dibujos que probablemente no tienen mucho que ver con la realidad, porque yo qué sé, las hojas tienen dimensión 2 y yo qué sé, si miramos la frontera de una bola, por ejemplo, en C3 tiene dimensión 5, pero solo para tener una idea. Vamos a pensar que tuviéramos una hoja así. O sea, esto es un dibujo esquemático, solo para considerar la posibilidad de que la hoja tenga tangencias con el borde del dominio. Esto sería la bola del centro cero y radio epsilon. Entonces, como los grupos de holonomía son finitos, porque es la propiedad B, lo que sí que se puede mostrar fácilmente es que va a haber un entorno, va a haber un sistema fundamental de entornos invariantes por la foliación. O sea, podemos encontrar un entorno de esto tan pequeño como queramos, que es invariante por la foliación. Y en particular eso implica, quizá considerando un dominio un poco mayor en que la hoja ya no corte, la hoja corte transversalmente, pero esto implica en particular que si uno toma un punto cercano a la hoja, toda la hoja, pasando por ese punto cercano, continúa estando cercana. Entonces, en particular, si la hoja no es una separatriz, o sea, no se aproxima al cero, entonces las hojas cercanas tampoco se aproximan al cero. Eso se puede usar, por poner un ejemplo, sabiendo A y B, para demostrar que siempre existe una separatriz. Existe una separatriz. Claro, lo que nosotros estamos intentando demostrar, la prueba es simplemente demostrar que este ejemplo no existe, ¿vale? Porque en el fondo es eso, A y B fueron deducidos de que si este ejemplo no existe, pasan esos teoremas. Entonces, la prueba va a ser demostrar que este ejemplo no existe. El último punto dice que hay un número finito de separatrices, pero ese número finito podría ser cero. O sea, no hay, a priori no... Lo que pasa es que algo que podemos hacer, solo para dar un ejemplo del tipo de argumento que consideramos, podríamos considerar una secuencia de puntos que converja al origen y considerar las hojas que pasan por esos puntos. Entonces, considero la hoja que pasa por este punto y, no sé, va a intersectar el borde del dominio de alguna manera. De alguna manera tiene que ser porque las hojas no pueden ser conjuntos compactos. Entonces, cualquier hoja intersecta el borde del dominio. Esta intersecta en algún otro lugar, esta también, esta también. Y ahora puedo considerar un límite de estos puntos. Por ejemplo, pasando una subsucesión. Entonces aquí tengo un punto que sería el límite de todos esos y ese punto tiene que estar contenido en una separatriz. Porque imaginaos que fuera este punto de aquí. Bueno, pues si no fuera una separatriz tendríamos exactamente este dibujo y los puntos cercanos cumplen que las hojas pasando por esos puntos no se aproximan al origen. Entonces, lo cual es claramente falso, porque las hojas pasando por puntos cercanos se aproximan al origen. Entonces, eso demuestra que ese punto límite es una separatriz. Entonces, por aquí vamos a tener una separatriz. Y vamos a ver, porque no tan bien creo. Vamos a intentar aquí. Entonces, ese es el tipo de argumento topológico que vamos a realizar para demostrar este teorema. Vamos a tener algunas... Por ejemplo, otro resultado
Y de hecho, lo que ocurre es que estas hojas que van pasando por puntos cada vez más cerca de cero se tienen que acumular sobre las separatrices. Porque de nuevo, si te acercas a un punto que no está en una separatriz, las hojas que están cercanas no pasan por el origen. Entonces, vamos a tener que, si fijamos esta sería la bola, pongamos el centro cero y radio epsilon 0. Aquí fijamos una bola mucho más pequeña, el centro 0 y radio epsilon. Epsilon mucho más pequeño que epsilon 0, por ejemplo. Y consideramos una hoja pasando por un punto cercano a 0, o sea, en la bola de centro 0 y radio epsilon, esto va a estar siempre dado delta mayor que 0, existe un epsilon, tal que esta hoja está contenida en la unión de las bolas abiertas de centro Q y radio, yo qué sé qué, delta, cuando Q pertenece al conjunto de separatrices. Entonces, las hojas enteras pasando por puntos cercanos al origen están cerca de las separatrices. Eso es realmente útil y se debe esencialmente a la propiedad B. Entonces tenemos, como consecuencia de eso, las hojas que pasan por puntos cercanos al origen intersectan transversalmente el borde del dominio. El borde del dominio el de 0 epsilon 0. Porque tenemos que tener que, tenemos el origen, tenemos las separatrices, que son un número finito. Las separatrices intersectan transversalmente al borde, por ser un número finito y por la estructura cónica de los conjuntos analíticos. Y lo que estamos diciendo es que si el punto aquí está suficientemente cerca, la hoja completa está, de alguna manera, cerca de estas separatrices. Entonces, en particular, si sale del dominio, va a salir por aquí, por aquí, por aquí o por aquí. Y como la transversalidad es una propiedad abierta, sale transversalmente. Entonces, la transversalidad va a ser una propiedad que vamos a mantener de una manera, digamos, natural, como consecuencia del análisis anterior. Y lo que se hace, que aquí tampoco, tenemos aquí las separatrices y vamos a poner aquí una transversal. Ok. Ponemos una, o al revés, está muy mal hecho esto. Entonces, ok, más o menos. Entonces tenemos una transversal y lo que vamos a estudiar es las aplicaciones. O sea, vamos a estudiar, si yo tengo por aquí un conjunto, puedo analizar cómo son las aplicaciones que van de un entorno de un punto a la transversal, de tal manera que cada punto es enviado en un punto de la transversal que está en la misma hoja. ¿Vale? Entonces lo que vemos es que usando estas propiedades de transversalidad, el hecho de que las hojas están siempre muy cerca, las hojas que están cerca del origen están cerca de las separatrices, entonces van a cortar siempre a la transversal muy cerquita del punto de intersección de la transversal con la separatriz. O sea, usando ese tipo de cosas uno puede ver que, usando además la transversalidad, uno puede ver que las hojas no cambian mucho, que no vamos a tener este tipo de comportamiento. Aquí las hojas, cuando es muy distinta a esta hoja de aquí, que acaba aquí, o aquí, perdón, con esta de aquí. Ese es el tipo de fenómeno que tenemos cuando no hay transversalidad, pero en nuestro caso las hojas intersectan transversalmente, así que van a variar de manera continua. Bueno, más o menos la idea es que vamos a poder construir de esa manera vamos a construir, ser capaces de construir una serie de funciones que hacen exactamente esto que estamos diciendo: enviar los puntos de un dominio en puntos de la transversal que están en la misma hoja para la foliación definida en el dominio mayor.
esto se va a poder hacer, y lo que se puede ver es que todas estas aplicaciones se puede hacer prolongación analítica de las mismas. Tenemos prolongación analítica en la bola pequeña menos el conjunto de separatrices. Ahí se usa que el conjunto de separatrices tiene, por ejemplo, en el caso de dimensión 3, codimensión 2. Luego es simple, el complementario de una bola de un conjunto de codimensión 2 es simplemente conexo. Luego, todas estas que se pueden hacer prolongación analítica acaban siendo univaluadas. O sea, ¿no? Al dar la vuelta obtenemos lo mismo. Y por el teorema de Riemann, de hecho, están definidas en un entorno del origen en la bola de centro cero y radio épsilon. Y al final de la prueba es decir, bueno, si ahora damos T1, envía cada punto, por ejemplo aquí de la bola, en un punto de la transversal que está en la misma hoja. Por la construcción, que aquí para pasar de un punto a un punto de la transversal se usa la holonomía, si llamamos a las componentes de θ1, f y g, la construcción hace fácil ver que el conjunto singular de DDF exterior de DG está contenido en el conjunto de separatrices. En cualquier lugar que no sea de separatrices, esto es como una aplicación de holonomía, y aquí estamos dando las funciones coordenadas en la transversal, entonces no, esto aquí, esta imagen de aquí es una submersión, así que no está en el lugar singular. Siento ahí ser tan rápido. Y entonces lo que tenemos es, por una parte, está en el conjunto de separatrices. Eso quiere decir que no tiene componentes de codimensión 1. Y eso, si no tiene componentes de codimensión 1, el conjunto singular tiene que coincidir con el conjunto singular de X. Pero el conjunto singular de X tiene dimensión 0, porque la singularidad es aislada. Y esto de X tiene siempre dimensión mayor o igual que 1. Entonces es un absurdo. Siento si la prueba no es... Pero la idea de la prueba es utilizar esas hipótesis, así muy en resumen. La idea de la prueba es utilizar A y B para construir, incluso en este caso, suponiendo que tuviéramos dos integrales primeras, incluso holomorfas. La idea de la prueba es utilizar las propiedades topológicas que induce esa existencia de integrales primeras, o en particular A y B, para construir otras integrales primeras, que son muchísimo mejor comportadas, y que serían las componentes de θ1, y que tienen un lugar singular tan pequeño, que en el fondo es tan pequeño que no puede existir. Esa sería la idea. Bueno, creo que mejor paro por aquí. Oye, ese teorema es para un campo. Es para una foliación de cualquier... ¿De cualquier codimensión? Sí, sí, lo que pasa es que, vamos a ver, claro, una cosa que no he dicho es que yo no sé hasta qué punto ese teorema es óptimo. Si, por ejemplo, lo consideras para campos, es óptimo. En el sentido de que esta parte de aquí que estoy borrando te dice que tienes ejemplos en los cuales hay infinitas separatrices, y luego tienes el ejemplo en cualquier dimensión, que sería la generalización del que hemos estado usando a lo largo de la charla, que es que es la suma de xy por la parcial de xy desde y igual a 1 hasta n-1 menos xn por la parcial de xn. Entonces, ese de ahí es completamente integrable, tiene una singularidad aislada y tiene infinitas separatrices, que son todas las rectas que están contenidas en xn igual 0, como antes, igual. Entonces, el resultado está mostrado para foliaciones de cualquier codimensión. Lo que pasa es que en cualquier codimensión no está muy claro cuáles son, yo qué sé, o sea, no está muy claro. Por ejemplo, en cualquier codimensión la propiedad de tener singularidad aislada puede ser demasiado fuerte. Por ejemplo, yo creo que hay un artículo
Dominique Servo y Alcides Neto, en el cual se pregunta si tú puedes tener una foliación de codimensión 2 en C4 que tenga singularidad aislada. No saben. Entonces, la propiedad de singularidad aislada para campos de vectores no es tan fuerte. Entonces, para campos de vectores este teorema es seguro interesante. También lo conseguí probar para cualquier dimensión de la foliación porque la prueba es la misma. Pero en otros casos puede no ser tan interesante. Y esa pregunta de Servo y Alcides, en este caso completamente integrable, ¿no será interesante? Ah, si tiene singularidad. O sea, ese teorema podría quizás ayudar a hacer una prueba Es que no existe, ¿no? O sea, porque aparentemente no existe, ¿no? Porque ellos prueban ahí que si es homogéneo, sí. hacen una hipótesis. Eso sí, ellos dan un... Aparentemente no existiría. Y podría ser, sí. O sea, esa hipótesis de poner dimensión 4, C4, ¿no? Colección de codimensión 2 completamente integrable, con singularidad aislada, demostrar que eso no es, eso es incompatible, ¿no? Sí. Sí, eso quizás es un caso, por ejemplo, que está intentando ver en esa dirección, que es más simple, es tú puedes considerar como hipótesis ser topológicamente completamente integrable. Esto es topológicamente completamente integrable, sin tener un número finito de separatrices. Porque las separatrices son todas rectas e intersectan transversalmente al borde de cualquier bola. Entonces, uno se puede preguntar, incluso en el caso n igual a 3, q igual a 2, si hasta qué punto este teorema es óptimo, ¿no? Esta parte aquí es muy fácil conseguir ejemplos, muy variados. Pero ¿existen ejemplos que tengan infinitas separatrices? Pues no muchos, todos son de esa forma. Bueno, salvo conjugación analítica, obviamente, pero son todos de esa forma. Entonces, si tú quieres, tú puedes decir, bueno, bien, entonces el caso totalmente, completamente integrable, todos los ejemplos de campos de vectores son de... Bueno, hay una que considera una propiedad más, que es que haya una separatriz aislada, que aquí sería el eje xn. Pero bien, en ese caso, con una separatriz aislada, son todos de esta forma. Ahora podría decir, bueno, vamos a pensar completamente integrable solo. Vamos a ver, a considerar un campo completamente integrable, sé por el teorema este que o hay infinitas separatrices o el lugar singular es grande. Bueno, que el lugar singular grande, ya digo, es muy fácil construir ejemplos. Pero eso, no sé, ¿qué se puede decir? ¿Cómo son los ejemplos que tienen infinitas separatrices? Son todos como este. Porque la prueba no vale porque se usa la transversalidad, pero no tengo ningún contraejemplo. Entonces, está relacionado con eso, del codimensión 2, y ya es bastante difícil. Entonces sí, es un problema que están en la misma familia, sin duda. Sí, se puede incluso intentar usar estas cosas para abordar el otro problema. Muchas gracias.